El Museo del Greco es un museo emblemático en la vida cultural de la ciudad de Toledo. La identificación de la figura del Greco con la ciudad está en el mismo espíritu de la creación de este museo a principios del siglo. Cuando el marqués crea el museo, lo crea con la idea, primero, de recoger esa obra del Greco que iba a desaparecer y que se iba a perder, pero también había una segunda fase, una segunda idea que subyace en la creación de este museo y que está en sus estatutos fundacionales, que era la creación de un gran centro de investigación sobre la pintura, él decía en aquel momento, hasta Vicente López. Realmente él ya concebía el museo como un gran centro de investigación y un gran centro de atracción turística, que es lo único que se ha conseguido que sea en este momento. El Greco fue un pintor muy desprestigiado, hasta que no lo recuperan los románticos en el siglo XIX y ya todas las vanguardias, los expresionistas, pues todos los movimientos de finales del XIX, fue un pintor devaluado, era tomado por un pintor loco, un pintor que no interesaba. Entonces, al hilo de ese redescubrir el Greco que se produce en Europa a finales del siglo XIX, el marqués llega hasta Toledo y descubre ese nuevo Greco. Él toma un interés especial por ese pintor. Como os decía, restaura esta casa, derriba lo que quedaba de un palacio renacentista y crea de nueva factura el Museo del Greco. Contrata a un arquitecto historicista, Eladio Laredo, y con una nueva planimetría y ya con la visión de instalar aquí los cuadros que él había restaurado, costeándolo de su propio pecunio, pues crea este nuevo museo, que es lo que dona al Estado en 1910. Estamos en la terraza de la Casa del Greco, pero esta casa no fue realmente la Casa del Greco. El Greco, sabemos por la documentación que ocupó una serie de estancias en un palacio, el Palacio del Marqués de Villena. El palacio se localiza en un sitio muy cercano a esta casa y lo podemos ver desde aquí, está justo enfrente. Todo el solar del Paseo del Tránsito era el sitio que ocupaba ese famoso palacio del Marqués de Villena. Lo que sabemos es que él tenía unas vistas espléndidas, las vistas sobre el río Tajo y todo el atardecer que se ve en esta roca de Toledo, en este lado. Y desde luego eso es lo que él refleja en sus cuadros. Y si vemos a veces los atardeceres que hay desde el puente de San Martín, los atardeceres que se ven desde Roca Tarpeya, desde el Paseo de los Descalzos, pues vemos esa luz encendida. En otoño muchas veces cuando hay tormentas y vemos esos cielos rasgados, morados, con relámpagos, son los mismos que vemos en los cuadros del Greco. Este lugar está señalado actualmente por un monumento, el monumento al Greco que vemos en el propio solar del paseo,
y hay unas fotos muy divertidas, fotos de principios de siglo, con todos los próceres ilustres de la ciudad alrededor de ese monumento que podemos ver ahora ahí en mitad del paseo. Pues aquí en el Carmen lo que tenemos es un enigma histórico. Sabemos lo que no sabemos. Es decir, sabemos que esto no es ni forma parte de lo que mucha gente ha pensado que era la casa de Greco y la casa de Marqués de Villena. O sea que sabemos algo muy importante, y es que todo ese complejo donde se creía que estaba aquí, sabemos que está bajo los jardines del tránsito. Y eso sabe algo. Ahora tenemos un enigma grande con lo que es la historia y el uso, o mejor dicho, los diversos usos de este edificio. Y la verdad que la tradición aquí ha mantenido una historia muy divertida de tesoros y de cosas así, y hemos encontrado, incluso la primera vez que yo pasé aquí, me encontré agujeros en el suelo, en la parte más baja, pensando que esto era una zona de tesoros, aunque realmente la zona de tesoros era la otra, la de la verdadera casa de Samuel Leví, la verdadera casa del Marqués de Villena y la verdadera casa de Greco, que era al otro lado de estas instalaciones. Bueno, al final sería bonito que este enigma pues formara parte de la visita y que la gente, aunque no sepamos todavía realmente exactamente el uso o los diversos usos que ha tenido, tenemos algunas ideas, pero sería bueno que la gente pudiera visitar incluso en forma de enigmática este espacio, por saber qué siente uno al pasear por estos lugares con estos ecos tan extraños. Lo van a hacer. De hecho, un trocito del enigma solo, vamos a ver un pequeño avance. Se van a hacer accesibles estas 3 primeras galerías de bóveda, se van a limpiar los ladrillos, se va a consolidar y se va a iluminar enigmáticamente con algunas de las piezas. También, ¿no? Sí, por el suelo, con algunas de las piezas arqueológicas que iremos instalando, por lo menos para que la gente tenga una pequeña idea de la riqueza que alberga todo el centro. Se van a poder visitar probablemente 400 metros de los más de 1500 que hay subterráneos. Pues me gusta venir a ver toda la parte vieja para ver cómo va a quedar el asunto. Pues ya empezamos con las obras, ya ves todas las casitas, ya viene la empresa a trabajar. Se han instalado en el solar donde va a ser la ampliación del museo y en una segunda fase de obras. Aquí vendrán nuestras nuevas oficinas, vendrán nuestros almacenes, nuestro auditorio y una serie de instalaciones que ahora no tenemos. Me queda bastante bien, ¿eh? Son bastantes metros de solar. Es necesario el cierre del museo porque realmente tenemos que mejorar tanto una serie de instalaciones climáticas, instalaciones eléctricas, como crear nuevos espacios. Eso implica una obra integral y es muy difícil realizarla mientras el museo está abierto y está lleno de público. De hecho, se ha pensado en el tiempo de cierre mínimo para acometer la obra. Y la idea siempre ha sido que todos los fondos del museo estuvieran visitables en otros lugares y en otras instalaciones de la ciudad de Toledo. Se pensó que el tallerón de creación de Victorio Macho era el lugar ideal para instalar la colección de obras del Greco. De hecho, es un espacio no demasiado grande, pero para la colección de 21 obras que se han llevado a esa sala de exposiciones cumplía todos los requisitos. Victorio Macho, cuando muere, lega lo que era su casa, su taller, este espacio maravilloso, pero bueno, pues tiene muchos problemas este legado, y problemas económicos, problema de medios humanos. El museo se abre, se cierra y ya en el año 84 se cierra definitivamente, y esto queda abandonado, expuesto a robo, vandalismo, expolio, a la pérdida de lo que era el legado testamentario de Victorio Macho. Desde que la fundación se crea, es uno de los proyectos que
que intentamos resolver para la ciudad de Toledo, que este espacio, que esta riqueza patrimonial que era la colección Vittorio Macho, que no se vete al disfrute de los toledanos o de los visitantes de Toledo. Nosotros nos hacemos cargo de este espacio conocido como Roca Tarpeya, restauramos todo, recuperamos todo que estaba en estado de ruina, incluida la colección de Vittorio Macho, reabrimos el museo al público y adecuamos los espacios que eran la vivienda privada de Vittorio Macho a un uso público de tipo cultural, y esa es la razón por la cual el taller de Vittorio Macho hoy sea sala de exposiciones. Hemos tenido la suerte que en el tallerón el espacio es muy alto y de algún modo esta pintura, que es una pintura con una gran carga religiosa, realmente este espacio en cuanto a altura y de algún modo en proporción está reproduciendo un espacio eclesiástico. Es muy difícil ese momento en que el museo tiene que cortarse a su público. Y sin embargo, trayendo la colección aquí, estamos al lado, a menos de 100 metros, de alguna manera se solventaba ese trauma. A nadie se le puede ocultar que una de las enormes atracciones turísticas de Toledo es esta colección del Greco. Tanto eso como el propio museo trabajando sin su obra, que la necesita para preparar el futuro, la necesita para hacer el proyecto que tiene que afrontar en pocos días, ¿no? Esa cercanía que le permite ver, venir, tocar, medir, pensar, examinar, los restauradores, los conservadores. Pues en resumen fue una solución que vino de forma natural. La noticia definitiva de que ya tenía que ser la exposición fue con muy pocos meses, en realidad, fue casi un poco antes del verano, con lo cual, bueno, pues hubo que, aunque estaba todo muy pensado, muy elaborado ya, digamos que en los últimos meses hubo que correr un poco para terminar de ponerlo en marcha. Yo creo que la verdad es que nos ha venido bien en ese sentido, que haya sido un poco hacerlo rápido, pero bien, pues estaba muy meditado, muy pensado y no ha habido tampoco mayor problema, ¿no? Esta exposición, debido a la gran importancia de las obras que se iban a exponer y a la imagen que supone para la Fundación tener aquí los Grecos, y que queríamos dar una imagen lo mejor posible, pues quizá las transformaciones que ha habido, las reformas que ha habido que hacer en el taller han sido más importantes que en otras ocasiones. Entonces, por ejemplo, una de las reformas más grandes ha sido la realización del cortavientos, que por un lado permite que la sala, la entrada no sea directa, con lo cual es más fácil mantener la climatización de la sala, y por otra parte te ayuda mucho a la circulación del público en el interior de la exposición, porque con esta exposición sabíamos que íbamos a tener un aumento de visitantes importante, con lo cual era muy importante que el movimiento dentro de la sala se pudiera hacer muy fácilmente. Pues la gente piensa que una exposición, los cuadros por generación espontánea nacen en la pared y realmente desde que empiezas a plantear la exposición, a estudiar el espacio, a estudiar la luz, en este caso a ver qué haces con la ventana, hasta que se inaugura y la gente lo visita, pues realmente hay muchísimo trabajo detrás que es muy anónimo y que es una pena, ¿no? Porque a todos los niveles hay gente muy profesional, muy preparada, que le dedica muchísimo esfuerzo a esto. Como todos los cuadros de esta época están más o menos pintados sobre una imprimación de este tipo, he elegido este color que por un lado es tierras y por otro lado tiene la ventaja de que es un color que cambia muchísimo con la luz. Entonces, si alguien tiene la experiencia o la paciencia de venir una mañana, una tarde, un día de sol, un día nublado, realmente el espacio cambia, los colores cambian, pero siempre es de fondo está el Greco.
Y otra reforma importante ha sido para el tema de iluminación, que la iluminación, tanto la iluminación artificial, poderla controlar fácilmente, como que la iluminación natural que entra en la sala no dañara en ningún momento las obras. Cualquier persona que haya intentado colgar un panel de cuadros en su casa, creo que es consciente de la dificultad manual que tiene esto, pero una dificultad manual que también cuenta. Hace falta una gente muy experta que ponga el tornillo. El centro de gravedad de esto y que esté a 1,40 y que esté a esta distancia. Bueno, 1,40 No, a 1,40 de centro de gravedad. del centro de aquí, sí. En este momento la tecnología permite usar un pequeño aparato que es un rayo láser que te sitúa horizontales y verticales y que te permite controlar el orden de unas cosas respecto de otras, y de esta manera también permite colocar las escarpias para colocar el cuadro sin tener el cuadro al lado. La semana que viene habrá que sacar todos estos cuadros para ya irlos embalando y bajarlos a tablera para empezar a restaurar para la exposición. Mira que me gusta este. Sí, este es el depósito del Prado que hay que restaurar. Fíjate qué sucio está. Magnífica Virgen de Atocha de Carreño de Miranda. Bueno, pues tendremos que empezar ya a trabajar la semana que viene con esta otra exposición. Es un traslado complicado, tanto por la delicadeza de los lienzos como por el valor de las obras, el valor tanto histórico como monetario. De hecho, llevamos trabajando más de 3 meses para este traslado. Se ha organizado un operativo con el Ministerio de Cultura, con la Delegación de Gobierno, con la Policía, para que todo esté coordinado. La empresa de transportes que el Ministerio ha adjudicado es una de las empresas más con mayor número de traslados de obra de arte, una empresa especializada, y ha movido grandes piezas. Desde hace unos meses hemos trabajado con ella pues para ver el tema de los embalajes, los movimientos, la colocación de las obras, el número de operarios que tenían que venir, hasta unos niveles que probablemente al público le asombrarían. Con la policía, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el trabajo ha sido muy similar. De hecho, ha habido varias reuniones previas. Y bueno, cuando llega el momento de trasladar las obras, pues todo está muy organizado y está todo muy previsto. No ha lugar a que haya imprevistos en un traslado tan importante. Hay alguna música en este que estaba en la
con la perspectiva. Vale, esos. Venga, tirad para afuera. Cuando baja, venga, sacar los tensores esos de ahí. Espera, dale, continúa. Baja un poco. Porque no está esto. Sí. O sea que todo el trayecto de salida está todo perfectamente vigilado. Sí, no, tenemos que poner nosotros. Rafael, vamos a mover. Santa Clara. Lo suyo y las cornisas horizontales que son las que brillan, además. Este es el cuadro más delicado de todos los que tenemos. Es que esto es fragilísimo porque, claro, imagínate lo que es una tela con 400 años, suspendida únicamente por los bordes con los clavos, que están oxidados, lógicamente, las partes en que el hierro del clavo entra en contacto con la tela, y que en cualquier bamboleo o se puede rasgar de arriba o cualquier simple presión o también un movimiento fuerte puede hacer que se desgarre esto, porque esto no tiene tan oxidada ya la fibra textil que no tiene fuerza para aguantarse casi. Luego encima tiene todo el peso de la preparación y la capa pictórica. Todo esto ya te digo, suspendido sobre unos clavos y en un vacío del bastidor. Porque con 4 pinceladas, con 4 golpes, te define enseguida pues las estructuras óseas, los tendones de la mano, tal. No es una cosa acabada, sino muy suelta, pero está con tan precisión puesto el pincel que no te necesitas más para entender cómo es ese ojo o el parpadeo, que está casi vivo, ¿no? O la construcción de la oreja o la mano, lo digo, la barba, ¿no? Y nunca es resobado, es siempre como espontáneo. Una espontaneidad falsa porque está buscadísimo. Aquí tú notas que hay un cuerpo debajo, que esto lo ciñe, que es un cuerpo muy delgado y sobra tela y te dice lo que hay dentro. Normalmente cuando lo hace el taller son cosas planas y que se descomponen, se dislocan las figuras. No tienen la estabilidad y la rotundidad del volumen, que eso lo vemos muy bien en lo de las radiografías. Sí. O sea, las radiografías de aquí, por ejemplo, de lo del apostolado, son como si fuesen pues como esculturas en relieve en blanco y negro. Entonces es la elaboración interna que hace el Greco. El blanco. Sí. Eso es una elaboración interna. Los discípulos esa elaboración no la hacen, copian el resultado final.
La radiografía normalmente entonces es negra con 4 toques de blanco, mientras que las del Greco tienen la construcción entera, todo el volumen gráfico. Aquí lo vemos perfectamente. Este es un cuadro ya de una valentía porque es de la última época, donde se ve perfectamente cómo va entrecruzando. Directamente mezcla el color en el cuadro, el blanco con algo de amarillo y los azules, y deja transparentar el color este de la preparación, que es el medio tono para el claroscuro. Y así va sobre esto, va trabajando y va poniendo más pinceladas. Según va trayéndolo más a primer plano, tiene más pinceladas, cada vez más pequeñas para precisar. Aquí esto es un ejemplo también precioso, ¿no? Y aquí en el cordón lo veis cómo va poniendo, ¿ves? El negro, y luego con un pincel seco lo va corriendo. Va como peinándolo. No está, digamos, el empaste quieto, sino que está continuamente zigzagueando el pincel, ¿eh? Y la cabeza pues es igual, se va elaborando sobre este mismo entrecruzamiento de pintura, pues con colores cada vez más ricos, y va consiguiendo definir las formas y darle más expresividad. Es una forma de trabajar muy complicada y muy elaborada, que es lo que decía Pacheco, que hay que ver lo que trabajaba el griego para que pareciese que sus cuadros no estaban trabajados, porque él lo vio cómo lo trabajaba, y sobre todo en esta última época. No quiero ni pensar, la vista de plano por aquí. Bueno, pues ya está. Si hubiésemos tenido la menor duda de que no podíamos hacerlo, jamás lo hubiésemos hecho. Lo que ocurre es que cuando te encuentras en medio de determinadas acciones, pues te asusta ver 19 grecos embalados, trasladados a mano por una calle de Toledo un determinado día, a una determinada hora. El traslado, como se sabe, se hizo a mano precisamente por razones de seguridad, porque la cercanía era tal que los cuadros sufrían muchísimo menos trasladándolos así que metiéndolos en algún otro tipo de transporte. Un poco más al centro para que quede más protegido, que se pueda circular por los lados y que el cuadro...
Cuéntanos. Pues la verdad es que es una sensación extraña porque estas obras no han salido todas juntas del museo en los últimos 125 años. Entonces es una ocasión completamente excepcional, histórica, el verlos juntos reunidos en una sala como esta. Además, es una sensación, bueno, agridulce. Por un lado, pues bueno, es una satisfacción verlos aquí en estas condiciones. Pero por otra parte, cuando hemos visto las salas del museo vacías, yo estaba con uno de los vigilantes de seguridad y nos hemos quedado los dos mirando diciendo, Dios mío, los Grecos fuera del museo. Entonces, bueno, es satisfactorio, pero por otra parte también da una sensación muy extraña. Sabemos que es un momento histórico, realmente sabemos que es una ocasión completamente excepcional. Como el espacio es un espacio muy unitario, hemos intentado dar un poco de misterio, de tal manera que tú entras sin ver la exposición, empiezas viendo unos pequeños cuadros de pequeño formato y colocados a una escala humana, es decir, casi como si fuesen tus parientes o tus ancestros, para que al girar en el recorrido te encuentras con la maravillosa exposición que nos ocupa. Es un lujo que ningún museo del mundo tiene al día de hoy, de tener en un único espacio esta acumulación de Grecos, esta acumulación y este nivel. Pues cualquier museo del mundo daría la cabeza del director por tener algo similar. Pues con tanto divino técnico y tanto divino artista y tanto divino jope, pues algunas veces los montajes pueden ser al menos complicados. Y en este caso, pues todos nos conocíamos ya y nos lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado muchísimo. Que yo creo que también, si tú disfrutas en tu trabajo, hay algo que se refleja en el resultado final.
está dentro. Eso ahora lo llevamos nosotros. Ahí está, ¿no? Sí, el papel. Llévatelo a la pared un momento, llévatelo aquí a la pared, que vea qué óptica tiene. Es que yo creo que es cuestión de ese foco repartirlo. Vale, cógetele y llévatelo al fondo donde está que le ha apagado. Le vamos a mover, ¿vale? A ver si hace algo, el botoncito, ¿no? Puedo neutralizar a base de subir un poquito la parte del centro, para que quede una especie de cerco exterior. Ese es el que está encima de tu cabeza. Es el mismo. Vale, aguanta ahí. Para. Baja, meter la pata. Para ahí. ¿Vale? No, espera, no esperes nada. Mira el plano. Más para allá. Sácamelo aquí. $167. Presidente, me alegro de verte. ¿Qué pasa? Vengo dando un paseíto. Ay, qué bien. Te vengo corriendo, pero muy bien. Tenemos que saber en una exposición hablar. Pero sí, pero quitaos de en medio si no lo tenemos plano. Yo no pensaba que la repercusión pública iba a ser tanta, ni pensaba que, digamos, mis patronos
iban a sentirse tan satisfechos, iban a considerar que es una meta alcanzada por la Fundación el haber llegado a exponer esta colección, y fundamentalmente que desde el punto de vista de público la respuesta no valoraba que iba a ser tan positiva, tan amplia como está siendo. Fue un pintor odiado, un pintor olvidado. Él hasta finales del siglo XIX no pasa otra vez a ser el gran genio que el Greco es. Que él estaría muy satisfecho, él estaría orgulloso, yo creo que él pensaría que se le está haciendo justicia, que realmente ya su genio es valorado y su pintura es apreciada. Este museo es un museo soñado, es un museo soñado desde el principio. El primer sueño cultural de esta ciudad.